¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con aquellas almas que en vida se dejaron consumir por la avaricia y el egoísmo? En las profundidades del mundo espiritual japonés existe un lugar aterrador, conocido como Gakido. Este es un reino sombrío, un páramo donde la luz nunca llega y donde las almas de aquellos que vivieron solo para satisfacer sus deseos más bajos vagan sin descanso, atrapadas en un tormento eterno. Aquí, estas almas se convierten en gaki, también conocidos como fantasmas hambrientos, criaturas atrapadas en un ciclo interminable de hambre y desesperación, pagando el precio de sus pecados terrenales. En este relato, conoceremos la historia de Hiroshi, un hombre cuyo corazón fue consumido por la avaricia, llevando a su alma a un destino peor que la muerte misma. Pero este no es solo un cuento de terror, es una advertencia, una reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones y el vacío que deja una vida vivida sin compasión. Hiroshi no siempre fue el hombre codicioso que la gente del pueblo llegó a temer. En su juventud, era conocido por su amabilidad, compartiendo su comida y ayudando a los necesitados. Sin embargo, con el tiempo, la acumulación de riqueza se convirtió en su único propósito, y lo que alguna vez fue prudencia se transformó en una obsesión. Su casa, la más grande del pueblo, se alzaba en lo alto de una colina, mirando con desdén a las humildes viviendas de sus vecinos. Cada día, su corazón se endurecía más, y los actos de generosidad de su pasado se desvanecían en la fría y calculadora mirada con la que ahora supervisaba sus tierras. Una tarde, mientras contaba sus monedas, escuchó a un grupo de niños jugando cerca de su propiedad. Lleno de ira, salió corriendo y los ahuyentó, sin importarle su felicidad. Cuando los niños huyeron, Hiroshi encontró sus juguetes abandonados y en lugar de devolvérselos, los arrojó al fuego. Mientras las llamas consumían los juguetes, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Sin embargo, lo que Hiroshi no sabía era que sus acciones estaban siendo observadas por fuerzas mucho más poderosas de lo que él podría imaginar. ¿Cuántas veces hemos permitido que la codicia o el egoísmo dicten nuestras acciones? El camino de Hiroshi hacia la perdición no comenzó con un gran acto de maldad, sino con pequeñas decisiones que, poco a poco, lo alejaron de la compasión y la empatía. ¿Qué pequeñas decisiones estamos tomando hoy que podrían estar moldeando nuestro destino de maneras que aún no comprendemos? Te invito a reflexionar sobre esto y compartir tus pensamientos en los comentarios. La historia de Hiroshi es un recordatorio de que incluso los actos aparentemente insignificantes de avaricia pueden tener consecuencias eternas. Conforme pasaba el tiempo, Hiroshi se volvió más y más insensible a las necesidades de los demás. Una noche de invierno, un anciano mendigo, cubierto de harapos y temblando de frío, llegó a la puerta de Hiroshi suplicando por un poco de comida. Hiroshi lo miró con desprecio y, sin decir una palabra, cerró la puerta de golpe. Mientras el mendigo se alejaba, sus gemidos se perdieron en la oscuridad de la noche, pero Hiroshi apenas sintió una punzada de culpa antes de volver a sus riquezas. Esa misma noche, el anciano, que no era un simple mortal sino un espíritu enviado por los dioses para probar la compasión de los hombres, sucumbió al frío y al hambre. Al amanecer, los aldeanos encontraron su cuerpo y lloraron su pérdida. Muchos miraron con resentimiento hacia la casa de Hiroshi, sabiendo que él había sido el último en verlo con vida. Sin embargo, Hiroshi, ajeno al destino del mendigo, continuó su vida sin preocuparse por los demás. Pero el destino ya había decidido su castigo. Los aldeanos, que alguna vez lo admiraron, comenzaron a temerlo y evitarlo. Nadie se atrevía a acercarse a él, ni siquiera para pedir ayuda en tiempos de necesidad. Hiroshi, ahora completamente aislado, pasaba sus días contando y recontando sus riquezas, como si el sonido de las monedas pudiera ahogar la creciente sensación de vacío que se estaba instalando en su corazón. Pero por más que intentara ignorarlo, la sensación de soledad y desolación se hacía cada vez más fuerte,
como una sombra que lo seguía a todas partes. Una noche, mientras la luna llena iluminaba débilmente la nieve que cubría el pueblo, Hiroshi se encontró incapaz de dormir. El silencio de su casa, que una vez le había parecido reconfortante, ahora lo inquietaba. Decidió levantarse y, como era su costumbre, comenzó a contar sus monedas. Sin embargo, esa noche, el sonido del metal chocando ya no le proporcionó la satisfacción de antaño. Algo en su interior se sentía perturbado, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Intentando ignorar esta sensación, Hiroshi se dirigió a la ventana para mirar el pueblo abajo en la colina. A través de la neblina que se levantaba de la nieve, vio una figura solitaria que se movía lentamente por las calles desiertas. Era el anciano mendigo, o al menos eso le pareció a Hiroshi. El hombre estaba cubierto de harapos, igual que la noche en que había tocado a su puerta. Su paso era lento, casi arrastrándose, como si la misma tierra lo estuviera reteniendo. Hiroshi sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró las cortinas rápidamente, tratando de convencer a su mente de que lo que había visto no era real. Pero el temor se había instalado en su corazón y cada vez que cerraba los ojos veía la imagen del anciano, con su mirada suplicante y su cuerpo tembloroso por el frío. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Hiroshi sintió algo que había olvidado hacía años: remordimiento. Los días pasaron, pero la visión del mendigo no lo abandonó. Aunque intentaba sumergirse en su rutina diaria, supervisando sus tierras y contando sus riquezas, la figura del anciano estaba siempre presente en su mente. Comenzó a notar pequeños detalles que antes no había visto: los ojos temerosos de los niños que jugaban cerca de su propiedad, las miradas de desaprobación de los aldeanos cuando pasaba cerca y el eco de sus propias pisadas resonando en la casa vacía. Una tarde, mientras paseaba por sus tierras, Hiroshi notó que los cultivos, que siempre habían sido abundantes, estaban marchitándose. Los árboles, que normalmente ofrecían frutos en abundancia, estaban desnudos, sus ramas secas y quebradizas. El suelo, que antes había sido fértil, ahora parecía árido y estéril. Preocupado, Hiroshi ordenó a sus trabajadores que redoblaran los esfuerzos, que trajeran más agua, que cuidaran mejor las plantas. Pero nada parecía funcionar. La muerte llegó a Hiroshi en una noche de otoño y su alma se encontró en un lugar oscuro y desolado, un lugar donde el tiempo no existe, donde no hay ni día ni noche, solo una penumbra eterna. Gakido se extendía ante él, un reino gris y sombrío, donde las almas condenadas vagan sin descanso. Hiroshi intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Miró sus manos y vio que se habían vuelto huesudas y delgadas. Su cuerpo era una grotesca caricatura de lo que alguna vez fue. Hiroshi se dio cuenta con horror de que su vientre, antes lleno de los manjares más finos, ahora estaba hinchado y deforme, y sentía un hambre atroz, una hambre que nunca podría ser saciada. Desesperado, intentó llevarse a la boca una fruta podrida que encontró en el suelo, pero descubrió que su garganta se había estrechado tanto que era imposible que pasara alimento alguno. Días, semanas, años, el tiempo perdió todo significado en el Gakido. Hiroshi vagaba sin descanso, recordando cada acto de egoísmo, cada momento en que negó ayuda a alguien necesitado, cada banquete que disfrutó mientras otros pasaban hambre. Estos recuerdos lo atormentaban tanto como el hambre misma. A veces, en su desesperación, creía ver mesas llenas de comida. Corría hacia ellas solo para descubrir que los alimentos se convertían en cenizas o en gusanos retorcidos en sus manos. Este no es solo un cuento de terror, es un reflejo de la vida real, una advertencia de lo que sucede cuando dejamos que el egoísmo y la avaricia consuman nuestros corazones. ¿Hay algo en tu vida que estés aferrando con demasiada fuerza? ¿Hay alguien a quien podrías ayudar hoy, pero no lo haces por temor a perder algo? Te invito a considerar estas preguntas profundamente. La historia de Hiroshi nos muestra que,
Aunque la riqueza puede brindarnos comodidad temporal, el vacío espiritual que deja una vida sin compasión es un tormento mucho peor. Hiroshi continuó vagando en el Gakido, su cuerpo cada vez más desfigurado, su alma atrapada en un ciclo interminable de hambre y desesperación. En ocasiones creía percibir el mundo de los vivos, veía a personas compartiendo comidas en familia, ayudando a sus vecinos, y cada vislumbre de bondad solo aumentaba su tormento, recordándole lo que había perdido por su avaricia. Con el tiempo, Hiroshi comenzó a comprender la naturaleza de su castigo. No era solo el hambre física lo que lo atormentaba, sino un vacío espiritual que nunca había notado en vida. Su avaricia lo había dejado verdaderamente vacío y ahora estaba condenado a sentir ese vacío por toda la eternidad. La historia de Hiroshi se convirtió en una lección en su aldea, un recordatorio para generaciones futuras sobre las consecuencias de vivir una vida consumida por el egoísmo. Los monjes budistas compartieron su historia, enseñando a la gente sobre la importancia de la generosidad y la compasión. No permitas que el destino de Hiroshi sea el tuyo. Reflexiona sobre cómo vives tu vida y recuerda que las decisiones que tomas hoy podrían tener consecuencias eternas. Si esta historia te ha hecho pensar, comparte tus reflexiones y suscríbete al canal para más historias que no solo entretienen, sino que también nos desafían a vivir mejor. ¿Qué decisiones harás hoy para vivir una vida llena de compasión y propósito?